Esta tarde o esta nochecita, porque los horarios de verano son un poco diferentes, se va a estar presentando Vidas en Resistencia de Luis Garibaldi en Casa del Mar La Aguada, en La Paloma. Así que a todas las personas que estén por allí, les estamos invitando a la presentación de este libro de la editorial Fin de Siglo, como decíamos, de Luis Garibaldi. La presentación a cargo de Felipe Martín y Magela Altier, y convoca además la Asociación de Maestros de Rocha con la presencia del autor, Luis Garibaldi. Dice aquí la solapa de su libro, conocido como El Nórdico. Fue militante estudiantil de secundaria, integró la Unión de la Juventud Comunista y el Partido Comunista del Uruguay, es educador preescolar, maestro y profesor de idioma español, trabajó en guarderías de cooperativas de la Cruz de Carrasco y en escuelas públicas de Casabono, París y Pueblo Ferrocarril de Montevideo. Es docente de la carrera de Magisterio en los institutos normales y dictó cursos de posgrado en la UDELAR y en el CLAE. Militante sindical, fue dirigente de la Asociación de Maestros del Uruguay y de la Federación Uruguaya de Magisterio Trabajadores de la Educación Pública, FUNTEP, y estamos en contacto con él, que nos está esperando hace mucho rato. Luis, gracias por la espera y muchísimas gracias por este contacto esta mañana. No, el agradecido soy yo, espero que escuchen bien. Perfectamente. Y bueno, agradezco la colaboración a convocar a una nueva presentación de este libro. ¿Cuántas van ya, Luis? Creo que esta es la novena, hice 13 en Montevideo, pero también estuve en Trinidad, San José, Salto, Durazno, La Pedrera y ahora La Paloma. Bueno, sabemos que tenemos muchos oyentes habitualmente en La Paloma y concretamente en esta época con más razón tenemos allí unos cuantos oyentes. Yo quiero contarle a la audiencia, y después tú dirás harás tus comentarios con respecto al libro, que es tuyo. Quiero hacer los míos como lector. Es un libro que espero que no se malentienda cuando digo que es sencillo y complejo a la vez. Sencillo porque son historias más o menos breves y de fácil lectura. Son muy accesibles. Sin embargo, encierran la mayoría de ellos muchísimo dolor, muchísima complejidad de una época. Uno, como pasa habitualmente con este tipo de literatura, tiende a ver o a querer ver en cada uno de los relatos al autor allí metido, que seguramente está, no sé si en el rubio, no sé si en el que se comía todas las milanesas, pero más allá de ese aspecto, que está bien si los autores no lo quieren revelar, porque siempre hay mucho, y tú lo dices allí también, hay historias reales, hay historias ficcionadas, hay historias que vienen de relatos orales y que tú transmitiste a la escritura. Es un libro, en definitiva, muy disfrutable y recomendable. Pero ahora te escuchamos a ti. Bueno, gracias Álvaro, porque los lectores siempre completan los textos. Por lo tanto, hay tantos libros y tantos sentidos como lectores hay. Exacto. Efectivamente, estos en realidad son testimoniales. Te estamos perdiendo un poquito ahí la calidad de la salida al aire. ¿Soy yo? Ahí. No, te decía que eran libros, sí, efectivamente testimoniales, de experiencias que yo viví en mi adolescencia y primera juventud. ¿Cuántos años tenías en ese momento, Luis? Los relatos van de mis 17 a mis 24 años de edad, del año 73 al 80. Claro. Formaba parte de un grupo grande, no mayoritario seguramente, pero sí grande de adolescentes y jóvenes que nos sumamos a la militancia y a la resistencia a la dictadura en distintos lugares. Y lo que yo intento con estos relatos, o fui intentando, porque son relatos que se fueron elaborando a lo largo de varios años, que le di forma en el año 2022 para que luego Fin de Siglo aceptara su publicación en los 50 años de la dictadura. Son relatos que intentan dar visibilidad a quienes resistieron durante esos años,
por ejemplo, quien presenta en La Paloma, Felipe Martín, es un resistente durante toda la dictadura sin haber sido detenido, y que no tienen la visibilidad que tuvieron con justeza, obviamente, los muertos, los desaparecidos, los presos, los exiliados, pero que hubo miles de uruguayos, y no creo no exagerar en el número, que hicieron cosas muy concretas, a veces muy pequeñas. Si tú hablabas de las milanesas, o se podrían agregar quien te prestó un par de zapatos, quien te prestó una También. casa, que quien dio un lugar de ¿Se trabajo. los Quien, devolviste esos zapatos? nunca se los devolví porque nunca supe dónde terminar. Nos hemos encontrado con Gino algunas veces y hemos intercambiado de manera muy jocosa sobre el destino de esos zapatos que él me prestó en ese momento. Bueno, y lo que intento, me parece que tiene un valor testimonial para rescatar la sensibilidad y la subjetividad de una época. Sí, una sensibilidad que se nota en el libro es muy personal. Asumo que hay, al ser maestro además, y docente, pero fundamentalmente maestro, ya hay en la persona una sensibilidad especial, ¿o me equivoco? Bueno, hay quienes me han dicho que mi carácter docente se nota en los textos porque, bueno, trato de explicar o de mostrar lo que, lo que podría parecer natural para quien vivió en esa época, pero no para quienes no la vivieron. Mi carácter de maestro obviamente es posterior a esa Claro. etapa, más allá de que yo comienzo a estudiar magisterio en esos años, y formó parte incluso de una actitud de resistencia, que yo la llamaba resistencia profesional, con algún grado de inconsciencia que hasta el día de hoy no logro explicarme si no es si no es por la edad que tenía Sí. Sin lo cual no hubiera sido posible hacer todas esas cosas. Sí, no, claro, no, me refiero a que yo, por ejemplo, terminé mi primer año de magisterio en el instituto nocturno, estando requerido, y di mis exámenes y, bueno, lo que demuestran las fallas de los servicios de inteligencia, que no eran absolutas en su forma de acceso a la información. Pero lo que quiero decir es que, bueno, lo que trato de demostrar esa sensibilidad, porque la historia incorpora documentaciones, estudios, aportes que obviamente son clave para poder entender periodos enteros de la historia. Lo que a veces es difícil, y creo que los que fuimos protagonistas somos responsables de transmitir, es justamente esas sensibilidades que se vivieron hace tiempo. El miedo, la solidaridad, la valentía, la generosidad, la desconfianza y la confianza, la relación con otros. Yo le dedico 2 relatos a mis padres, creo que es una forma también de reconocer no solo a mis padres, además no tenían la misma afiliación política e ideológica que yo, particularmente mi padre, que era un colorado del primer vallismo y que defendió nosotros somos 5 hermanos, de los 4 tuvimos detenidos, y la que no fue detenida fue porque no tenía edad para ello en esos momentos todavía, y que nos defendió a todos, solamente con su solidaridad o su amor de sangre y de familia, sino también con el convencimiento de que estaba defendiendo la libertad de expresión, la libertad de ideas. Hay algunas anécdotas que yo cuento donde creo demostrar de que él está hablando de que aquí no había subversión, un poco desmontando por la vía de un relato, por la vía de una anécdota simple, sencilla, como tú decís, si está bien decir que es sencillo, esa teoría de los 2 demonios, como si en plena dictadura nos estuvieran persiguiendo por ser parte de una guerra que personalmente, y todos los que participan en estos relatos y miles que participaron en esos momentos de resistencia, no practicaron en ningún momento ni violencia ni ningún tipo de guerra. Y me parece que me fui encontrando esos relatos en mi memoria, como tú decís, hay hechos que fueron complementados con ficción, porque la memoria no es completa, y a veces para que el relato sea lo suficientemente atrapante es necesario agregarle algún
algún elemento que lo haga atractivo al lector y que le permita llegar hasta el final, aún siendo relatos breves. Cada uno de los relatos son independientes entre sí, pero están ordenados con un criterio temporal que empieza en el 73 y termina en noviembre del 80. Me voy a referir a algo que decía en la presentación, un relato que tú decís que viene de la oralidad, interruptus, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Se puede saber de dónde surge o mejor dejarlo así? No, a ver, yo creo que soy un poco atrevido al ingresar en una temática que es la vida sexual en la cárcel de sus políticos. Me pareció todo un hallazgo que lo hicieras. Este, y es un relato oral, mitos, fantasías sobre lo que sucedía en la cabeza de los presos, sobre sus deseos, sus imaginaciones, sus fantasías sexuales en una circunstancia muy, muy compleja. Diría que ese es el único de los 15 relatos que no soy el protagonista real, digamos, claro. pero sí puedo decir que, bueno, éramos muy jóvenes y se puede entender que con todas las limitaciones de vida sexual que se puedan imaginar o que se puedan tener, y que por lo tanto, bueno, me pareció bueno transformarlo en un relato con cierto grado de suspenso e incluso ya he tenido algunas devoluciones de quienes lo han leído hasta con interpretaciones no necesariamente similares, aunque sí en el mismo sentido. Me pareció que ese es una leyenda carcelaria, para decirlo de alguna manera. Claro, pero sabés que yo te decía, me pareció un hallazgo, porque es un tema que habitualmente no ha aparecido en este tipo de relatos. En este caso aparece desde el lado de los varones. También me quedé, por supuesto, pensando qué pasaría en el tema de las mujeres con una sensibilidad incluso en sus cuerpos diferente y con una agresión también diferente hacia sus cuerpos. Por eso digo que me parece que es la punta de un ovillo también para ir tirando. Pero para no quedarme en eso y volver un poquito a algo que tú decías, el tema de el rol que jugaron las familias en ese momento, ¿no? Y esa madre en ese relato que a pesar de sus problemas de salud tan importantes, bueno, decide finalmente ir a ver a su hijo a la cárcel, algo que no había pasado, y tener una charla como si estuvieran de pronto en la mesa de la cocina de la casa, ¿no? Bueno, es que las visitas, ¿no? Los compañeros que estuvieron detenidos y tenían visitas saben que las visitas tenían una parte de la conversación, que era una conversación cotidiana, donde nos contábamos lo que hacían unos, lo que hacían otros, lo que pasaba con la familia afuera. Siempre pasaban alguna información política de manera también un poco de costado o por algún medio no directo, pero había una parte de la conversación que era saber cómo estaban unos u otros en cada uno de la familia, o la vida que yo llevaba, o saber cómo estábamos, y formaba parte de una parte importante de las visitas, que eran pocas, por lo menos en el penal de Libertad eran una vez cada 15 días, entre 45 y 50 minutos. Bueno, lo digo allá, ahí los presos que no teníamos hijos, porque los que tenían hijos tenían una visita especial, teníamos derecho a 2 besos al mes. Uno cada 15 días, un beso en la mejilla, en la frente, en la boca, en las manos atrás, durante breves segundos. Bueno, algo que violentaste. Bueno, ahí aparece el cuento que trató de agregarle un poco de suspenso, pero es cierto, las familias cumplieron un papel clave. En mi caso y en el caso de tantos otros, y en mi caso, mi madre, el esfuerzo por su salud, pero hay que pensar en madres que venían de lugares lejanos, en condiciones económicas muy críticas a veces,
sin condiciones a veces para el pasaje o para aportarle elementos. Por suerte, la cárcel de los presos políticos siempre fue una cárcel muy solidaria y siempre realizábamos un trabajo conjunto, unificado. En Punta Carretas hablábamos de la centralización, es decir, todo lo que nos llegaba a cada uno era compartido por todos. En el penal con algunas dificultades más, pero también lo hacíamos. Es decir, había mucha solidaridad, mucha contención entre los presos y entre las familias. Entre las presentadoras, la primera presentación estuvo Virginia Martínez, y Virginia, que iba como familiar al penal de Libertad, estableció una relación muy entrañable con mis hermanas fundamentalmente, y bueno, eso fue una de las razones por las cuales la quise invitar a que hiciera la presentación, porque también afuera de la cárcel se fue constituyendo una trama familiares que fueron dando apoyo entre sí y a los presos, y eso me parece que, bueno, en esos dos relatos finales que yo agrego allí, que fueron al final de la producción, cuando vi que, bueno, que estaba dándole visibilidad a muchos compañeros, a muchas personas que me habían dado apoyo, mis padres también tenían que estar, y en ellos a toda la familia. Por ejemplo, solo para terminar sobre esto de la familia, el memorial de Punta Carretas, a quienes visiten el shopping en Montevideo pueden encontrarse por el Yauri a mano izquierda una mesa larga, que fue una elaboración allí por el 2019 a 2020, si no me recuerdo mal, se inauguró en 2021. Lo que trata de representar es la mesa donde se sentaban familiares de un lado, presos de otro, con una reja entre medio, pero y están los nombres de todos los detenidos, pero es un homenaje a las familias y un homenaje a ese encuentro que se desarrollaba en las condiciones carcelarias entre familias y presos. Luis, te quedamos muy agradecidos. Invitamos entonces a la audiencia, que los que estén por allí, por La Paloma, Casa del Mar La Aguada, hoy a las 21 horas. Yo no sé si Alejandro puede captar allí, pues tenemos el libro, y para que ustedes vean la tapa, lo reconozcan. Nos preguntaban dónde se puede conseguir. Bueno, en cualquier librería está. Es una edición, como tú decías, de fin de siglo, de la editorial Fin de Siglo, y la verdad se los recomiendo muy especialmente. Éxitos y bueno, muchas gracias. Quería decirte al final que yo no la conocí, por suerte, debería agregar, pero qué mal me cae Amanda. Bueno, Amanda era un personaje nefasto en el penal de Libertad, que se dedicaba a hacer las peores revisaciones a las mujeres, y que la verdad que tenían que sortear ese momento para llegar a la visita. Ya que mostraste la tapa, quiero agradecer públicamente a Daniel Barbeito, que es el creador de esa obra, no para el libro, sino que es una obra seleccionada por mí y por la producción del libro, y que él aportó de manera honoraria y generosa, y que vale la pena entonces destacar. Nos pareció representativa, nos gustó. Siempre es bueno que los libros, además de tener un buen contenido y contenido atractivo, sean también estéticamente atractivos. Sin duda, sin duda. Luis Garibaldi, me gusta decir maestro, y además sí, encontramos que teníamos otro maestro. Otro maestro conocido, que es Yamandú, que trabajaba en el laboratorio Castro Berardi, y que aparece allí en Balbina, uno de los cuentos que ya había sido publicado por Crisol, y que él tuvo siempre una relación muy linda y muy entrañable conmigo, y por lo que comentamos también la tuvo contigo. Sin duda que Yamandú Videgain, para darle nombre y apellido y también visibilizar a la gente que también contribuyó a que uno fuera más feliz o tuviera más contenido. En tu caso, más feliz como alumno; en mi caso, más contenido como funcionario del laboratorio. Un gran abrazo, éxitos. Igualmente, en este libro y con los que vengan. Que nos encontremos esta noche con unos cuantos compañeros o lectores o prominentes lectores. Exactamente. Un gran abrazo.
Gracias, Álvaro, por el espacio.